Oscar Martínez, uno de los mejores actores de nuestro país, se encuentra en el estudio de Rosario de Tarde y se encuentra en la ciudad de Rosario promocionando Inseparables. Gracias por estar. No, por favor, al contrario. Por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, Inseparables es una película, una remake de una película francesa que se estrenó hace 5 o 6 años, ¿no, amigos? Es del 2012, sí. Bien. Una de las películas más taquilleras francesas más vistas en todo el mundo, una de las películas francesas más vistas en todo el mundo, y acá en Argentina decidió hacerse una remake con características propias de la República Argentina. La historia es una historia real, en realidad, que fue tomada de una historia real, un tetrapléjico que necesita un asistente y se contrata una persona marginal. En el caso de los franceses era un hombre de color que lo asistía y que venía de la marginalidad francesa. Sí, en este senegalesa. Caso, senegalesa, ¿no? Exactamente. Sí. En este caso, Rodrigo de la Serna hace de tu asistente. Así es. Bien, es difícil interpretar un tetrapléjico, ¿no? Es complicado. Sí. Todo el mundo me pregunta por el tema de su incapacidad física, ¿no? Y es cierto, pero relativamente, digamos. Lo más complicado es, como en casi todos los personajes, pero aquí probablemente un poco más, es el mundo interno de este hombre, porque lo único que tiene para expresar es la cara, el del cuello para abajo no puede mover nada. Vamos a explicarle a la gente que es una historia real de un megamillonario francés, incluso no sé si no tiene títulos nobiliarios, de cuna, que tenía una vida envidiable, espléndida, un hombre apuesto, deportista, y tuvo 2 grandes desgracias seguidas, 2 golpes de la vida muy grandes. El primero es que se muere su esposa, a la que él amaba entrañablemente, de una enfermedad, y a los 2 meses, quizás no por casualidad, no, seguramente, él tiene un accidente y se quiebra la tercera y la cuarta vértebra cervicales, y queda tetrapléjico, lo único que puede mover es el cuello. La historia de la película empieza cuando él tiene que tomar, como vos dijiste, un asistente personal, ya que es un hombre que no puede hacer nada por sí mismo. No puede comer, no puede rascarse la nariz, no puede peinarse, no puede tomar un té, no puede ir al baño, no puede acostarse, no puede vestirse. O sea, alguien que esté 24 horas por 24 asistiéndolo, porque incluso de noche tiene que estar atento a que este hombre no tenga una necesidad o una crisis que tiene un par en la película. Y resulta entonces que este hombre, que es megamillonario y un hombre muy culto, muy refinado, melómano, con una gran erudición, contrata a un muchacho que es lo opuesto, es casi un marginal, muy básico, y que ni siquiera está preparado para ese trabajo. Obviamente la gente que asiste a los enfermos o a la gente con discapacidades está entrenada para eso, y no es nada sencillo. Y él toma una persona que su círculo más cercano le dice, ¿cómo contratas a este muchacho? Él quiere a alguien que no le tenga piedad, alguien que no le tenga conmiseración, que lo trate de igual a igual, y encuentra en este chico eso. Este muchacho lo trata sin ninguna clase de diferencia, incluso hasta le hace bromas respecto de su condición física, y terminan encontrándose en un lugar, venciendo todos los prejuicios de clase, de condición cultural y hasta de edad, porque podría ser el hijo de este hombre. De hecho hay algo filial, porque Felipe, el personaje que yo interpreto, tiene hijas mujeres pero no tiene hijos varones. Y al personaje del asistente también, el padre lo abandonó. Claro, sí. Entonces se encuentran en un lugar, los cría una tienen tía. un espacio libre en ese sentido. Lo maravilloso es cómo esta relación los va cambiando a los dos, ¿no? Así es, funcionan como maestro y como alumno recíprocamente uno del otro. Los dos se ofrecen algo que el otro necesita y no tiene, y les cambia la vida a ambos, para bien. No voy a contar la película, pero hoy viven los dos, incluso al final de la película se los ve. Parece el original, y acá también, y acá también. Y entonces es una película que tiene mucho humor, que es muy conmovedora también, y que es muy edificante, muy esperanzadora, en un momento tan duro del mundo, donde pasan cosas tan atroces y tan horribles. ¿Te había tocado trabajar con Rodrigo de la Serna de una manera tan cercana? Sí, nosotros, cosa que nos vino muy bien para la película, hicimos Amadeus en el 2013 en Buenos Aires, 1 año y medio, que fue la segunda vez que yo la hice, porque yo estrené Amadeus hace 30 años, la puesta de Cecilio Madanis en el año 83, y hacía 30 años, pues fue en 2013, haciendo el personaje de Mozart,
y en esta ocasión yo hice de Salieri y Rodrigo hizo de Mozart. Pero más allá de que nosotros nos entendemos muy bien actuando, tenemos una muy buena química y un respeto mutuo en términos profesionales, se produjo un encuentro humano entre nosotros. Y eso está presente. Nos venía muy bien ese vínculo, ese lazo que tenemos para que estuviera en la película. Y se nota, traspasa la pantalla eso. Eso es importante saber si la química a veces entre los actores por la vida que desarrolla cada uno, las experiencias que han tenido que ver, influye, por ejemplo, al momento de rodar. Sí, por supuesto. Sí, todo se filma. Ajá. Todo se filma. Si hay crispación, si hay un mal clima de trabajo, se filma. Pasa el vidrio, como decimos en la tele, en el cine también. Sí. Pasa la pantalla. La cámara es mágica. La cámara sobre del todo cine... en una película como esta, donde pivotea tanto entre ustedes dos, que son los dos personajes principales. Vos me hiciste una pregunta al principio, relacionada con lo físico, ¿no? A mí lo que más me importaba, porque yo vi un documental que hay en YouTube, porque Marcos tuvo la gentileza de decirme, hay un documental, míralo, Carnevale, que es el director, con el verdadero Philippe. Y fue maravilloso verlo, porque es un hombre que a pesar de esas dos cosas atroces que le pasaron, esas dos pruebas terribles que le impuso la vida, y a todo lo que él tuvo que renunciar, porque él tenía una vida privilegiada, es un hombre que no se autocompadece ni un instante, que hace bromas todo el tiempo. El único momento en el que se quiebra es cuando habla de su esposa muerta, que lo sorprende una emoción y pide que corten la filmación. Y vi que lo más importante no era tanto su condición física, su quietud, sino el mundo interno que tiene este hombre. Claro. Cómo mira, cómo siente, cómo piensa, cómo... eso era todo un desafío, ¿no? Eso es lo que con yo la mirada, tengo que, claro. Con todo el mundo interno, qué es lo que este hombre piensa, qué es lo que teme, qué es lo que anhela, ¿cierto? Con esa tendencia que tenemos los argentinos de hacer dramones, en algunas películas que hacemos un dramón, cuando uno ve la película francesa dice, qué maravilla, porque con este material se podría haber hecho un dramón lacrimógeno y sin embargo sale una tragicomedia, que en realidad es maravillosa porque te deja un mensaje positivo muy fuerte. Ustedes pudieron lograrlo también. Sí, si bien nuestra versión es más emocional, claro, por nuestra naturaleza, sí. Está traída a nuestra idiosincrasia y entonces el tango se impone, los franceses digamos. son un poco más distantes, Sí. más fríos, Sí. no se tocan, por ejemplo, ¿no? En cambio aquí es más, como dije, más emocional, más sanguínea, más corporal. Pero lo que vos decís tiene que ver con el guión, que es extraordinario, y eso está en la película. En realidad es un libro que se escribe en base a la historia real. Es un libro que se escribió en Yo base me a la historia enteré real de el Philippe. otro día, en esta gira que estamos haciendo por el interior del país, promocionando la película, de algo que no sabía, y es que el guión surge de un libro que escribe el propio Philippe contando la historia de su encuentro con este muchacho, contando su amistad. Y entonces los guionistas leen ese libro, que fue muy exitoso en Francia, y deciden hacer la película. Pero el guión es perfecto. Cuando un actor normalmente, bueno, a papeles hay de todo tipo, y supongo que habrá algunos que son más fuertes, evidentemente este es un papel muy fuerte por las características no solamente de este mundo interno y emocional, sino también por la situación física. Sí. Siempre se dice que los actores, o algunos por lo menos, nunca salen igual de una experiencia fuerte. A vos particularmente esta experiencia de este papel y de este tipo, ¿te significó algo? Obviamente el nuestro es un trabajo, nosotros nos ocupamos de la vida humana, de la naturaleza humana, de los vínculos, de las conductas, de los comportamientos. O sea que todo el tiempo, eso es lo que en realidad nos apasiona en un principio y es el germen de la vocación, ¿no? Como le pasa a los escritores, por ejemplo, ¿no? Y uno todo el tiempo está aprendiendo de la vida para el trabajo y del trabajo para la vida. A mí en este caso lo que más me sirvió no fue tanto meterme en la piel, digamos, y en la silla de ruedas, sino ver el documental. Pero cuando ves el documental, te das cuenta que este hombre, sin proponérselo, porque además es un hombre que no levanta el dedito para hablar, digo, si pudiera hacerlo, lo digo metafóricamente, es un maestro espiritual. Porque alguien que puede estar en el estado de ánimo en el que él está y que puede hacer con su vida lo que hizo, aún con esas limitaciones, es alguien que te da una lección de vida. Entonces, viste, uno se queja o se opaca por cosas tan menores
que ves a este hombre y dices, yo no tengo derecho Claro. a quejarme Es lo de que nada. te dispara a veces. ¿No? A veces cualquier contratiempo laboral o afectivo o de cualquier índole Sí, nos deprime o sentimos que todo está mal. Y este hombre, en ese sentido, me quedó grabado, creo que para siempre verlo. Oscar, hablando de todo está mal y las cosas que nos deprimen, el otro día tuviste un diálogo muy picante con Marcos Peña en el programa de Mirta Legrand, que imagino que te habrán comentado absolutamente todos. Sí, en todas partes me y que hablan tiene de que eso. ver con la actualidad y el gobierno de Macri, lo que se hizo y se dejó de hacer. En un momento donde la verdad que en toda la historia argentina se esperó mucho de los referentes de todos los ámbitos y de todas las profesiones, pero también de los actores. Entonces vos tenés, a partir de esto, a partir de esta discusión, de alguna manera hay mucha gente que se siente representada a partir de lo que vos decís. ¿Vos lo sentís, lo percibís a eso? Sí, no, Como le pasó a Cordera para mal el otro día, sí, por ejemplo. no puedo no percibirlo porque me pasa en la calle que la gente te agradece o te expresa su adhesión por lo que dijiste, sí, por supuesto. Vamos a recordar lo que Oscar Martínez dijo, un contrapunto de alguna manera en la mesa de Sí, un estaba programa también del canal Jorge Colega. Fernández Díaz al lado mío, Está, claro, que claro, es uno un de los periodista más y grandes analistas sí, políticos sí, y gran claro. escritor, y Bueno. fue un poco entre los dos, ¿no? Y lo cuestionaste a Marcos Peña por el tema de las tarifas. Más que nada le cuestioné, no, lo que le cuestioné ese día, si mal no recuerdo, tuvo que ver con el discurso, que por otra parte es muy propio de los políticos independientemente del signo que tengan, sobre todo de los políticos cuando están en el poder, que es que está todo bien, ¿no? Sí, sí, bueno, él dijo el otro día que nunca hubo tanto optimismo. Si lo hacen si lo hacen porque viven adentro de la caja de un zapato, o si lo hacen pensando que diciendo eso tiene un efecto propagandístico y disuasorio y que te van a convencer. Que la Pero gente como está uno está en la equivocada. calle, Claro. que ellos han dejado de estar, porque el poder tiene eso, también los aísla, y uno escucha y tiene, yo qué sé yo me relaciono con todo tipo de gente de todas las clases sociales, porque la gente me conoce y me habla, y tengo una empleada en mi casa, y sé que hay gente que no puede pagar la luz o no puede pagar el gas. Simplemente le hice notar eso. Pero lo hice, a ver, yo tengo confianza todavía en esta nueva administración, y yo fui muy convocado durante los años anteriores porque yo la verdad que no aprobé la gestión anterior, tenía muchos reparos, entonces sentí que tenía la autoridad moral, digamos, de poder decirle lo que le dije, es decir, ser, independientemente de la confianza o de la esperanza que uno tenga en una gestión, uno tiene que tener la libertad de poder hablar, porque es un derecho inalienable si vivimos en democracia. Entonces, Sí, eso fue. Lo que pasa es que es un tema muy moral para hacerlo. un tema muy caliente, la gente está muy mal con ese tema, es comprensible por otra parte, y bueno, de golpe uno escucha declaraciones de personas que hablan tecnocráticamente del asunto, ¿no? Olvidando que lo que está en juego es un insumo esencial para las personas, esencial, para cocinar, para tener agua caliente, en fin. Y hablé también de las tarifas de agua, de eso sí, porque se comete una injusticia tremenda, en mi propio caso, que si te llegan facturas altísimas y no hay medidor. No existe. Entonces, Sí. por ejemplo, en mi edificio son 5 pisos nada más, pero todos pagamos lo mismo, pero hay familia de 8 personas y de golpe hay una persona que vive sola. ¿Por qué va a pagar lo mismo si no consume la misma cantidad de agua? Otro día, ahora no tenemos más tiempo, otro día te cuento lo que pasaba en Capital Federal con respecto al interior. Los del interior No, siempre sin pagamos. ninguna duda. No, lo sé. Sí, sí. No, lo sé. No, eso además este gobierno lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí. Este gobierno lo ha dicho. Gracias por venir, Bien. Oscar, un placer No, enorme. por favor. Nos vamos, lo que Ustedes. siguen los Gracias, días Rosario. contados.